Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Salud, Justicia y Agricultura, expidió recientemente la resolución que define y establece todos los mecanismos y procedimientos para el uso industrial del cannabis. Esto permitirá que en sectores como alimentos, textiles, bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, se pueda hacer uso de los componentes no psicoactivos y por lo tanto también ofrecer para el mercado nacional y extranjero productos que están siendo demandados. Esta nueva reglamentación complementa la adoptada por el gobierno que definió los protocolos y los mecanismos para la exportación de flor seca de cannabis. Para ayudarnos a entender este mercado, qué es lo que está pasando con la situación hoy del cannabis en Colombia y en el mundo, nos acompaña el doctor Julián Wilches, fundador y director de Asuntos Corporativos y Regulatorios de Clever Leaves, una de las principales empresas del sector en el país. Doctor Julián, muchas gracias por aceptar la invitación. Carlos Enrique, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a quienes nos ven. Antes de arrancar, ayúdenos a entender qué es Clever Leaves. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las operaciones que tienen? Un poco para entender la dimensión de la compañía con la que estamos hablando. Claro que sí. Carlos Enrique, Clever Leaves es una empresa que fundamos 3 colombianos en el año 2016, Andrés Fajardo, Gustavo Escobar y yo, con el propósito de llevar las bondades del cannabis medicinal a los pacientes en Colombia y el mundo. Actualmente tenemos operaciones en Colombia, donde tenemos el cultivo más grande que tenemos en Pesca, Boyacá, el laboratorio que tenemos en Tocancipá, pero nos hemos expandido y nos hemos convertido en una multinacional. Actualmente también tenemos operaciones en Portugal, donde tenemos también un cultivo que suple el mercado de la flor, operaciones en Alemania y en Estados Unidos no relacionadas con el cannabis. Ok. En este contexto, ayúdenos también a dimensionar el mercado global de cannabis. ¿De qué estamos hablando? Porque uno encuentra unas cifras gigantescas y quisiéramos como tratar de entender a qué nos estamos enfrentando en este sector que realmente es muy nuevo. Llevamos 4 o 5 años en él. Sí, tal vez, Carlos Enrique, vale la pena decir que de la planta del cannabis, dependiendo de la variedad y cómo se trate durante el cultivo y su procesamiento, hay diferentes sectores. El primero de ellos yo mencionaría que son los usos medicinales y científicos, que es principalmente en donde nosotros estamos concentrados, medicinales y científicos. Luego hay otros usos cosméticos y también hay unos usos industriales que tienen 2 categorías, digamos, los que usan la planta, el tallo de la planta para obtener fibras, de lo cual se fabrican muchos productos. Y también en esos usos industriales está la extracción de cannabinoides, a partir de la cual se pueden hacer alimentos y bebidas. Como le decía, nosotros estamos en el mercado medicinal principalmente, y el mercado internacional aquí yo diría que tiene grandes jugadores en Israel, Australia, Alemania, Brasil y Estados Unidos. Esos son los principales mercados. Actualmente hemos exportado a más de 18 países, pero estamos concentrados en esas 5 geografías. Hay algunas cifras aquí, tengo alguna donde hablan de un mercado global que puede superar los 23.700 millones de dólares. Eso fue en 2020. En un análisis de una empresa que se llama The Global Cannabis Report. Un poco esa es la dimensión del tamaño en el que nos estamos encontrando. Yo diría que las cifras que hay disponibles y sobre todo esas proyecciones, Carlos Enrique, hay que tomarlas un poco con pinzas. Esta es una industria que se está formando, que se está creando, que se está consolidando. Yo creo que esas proyecciones en algunos casos pueden estar sobredimensionadas. Sobre todo en lo que tiene que ver, es decir, en el cannabis medicinal yo pienso que esas cifras están sobredimensionadas, pero ojo, tampoco es menor, ¿no? Hace 5 años, cuando Colombia aprobó la ley de cannabis medicinal, había 4 jugadores en el mundo. Es decir, 4 países permitían los usos medicinales del cannabis. Hoy en día son más de 40. El año entrante entra un país como Francia, por ejemplo, que también es un mercado grande. Se prevé que en los próximos años Estados Unidos legalice en el nivel federal el cannabis medicinal. Eso abre también un mercado muy, muy grande. Entonces, es un mercado que está creciendo, pero yo tomaría esas cifras con pinzas, Carlos Enrique. Usted me da pie para hacerle la siguiente pregunta porque la tenía aquí lista y creo que es muy oportuna. ¿Cuál ha sido la evolución de la industria del cannabis en Colombia? Porque muchos la han visto, hay algunos analistas y expertos que hablan, en el pasado lo mencionaban mucho, cuando identificaban sectores con potencial decían las nuevas estrellas de David.
¿Es de ese tamaño el sector del cannabis? ¿Estamos frente a una estrella de David en Colombia? Yo creo que depende de lo que pase en los próximos 2 años, Carlos Enrique. Sí es una oportunidad en términos de inversión extranjera directa. Nosotros sabemos que en los últimos 5 años han entrado al país más de 500 millones de dólares como inversión a esta industria. Es una oportunidad en términos de empleo. Nosotros en el mundo tenemos alrededor de 550 empleados, la gran mayoría de ellos en Colombia. Y esto es empleo rural formal, que es una rareza en nuestro país, con enfoque de género. Entonces tenemos el 70% de nuestros empleados son mujeres, de ellas el 50% son madres cabeza de familia, y el impacto que eso tiene en un territorio es enorme, un impacto positivo, con mujeres empoderadas, bancarizadas, con acceso a crédito, con mejoramiento de vivienda, con proyectos productivos. Entonces sí es una oportunidad en términos de inversión de extranjera directa, empleo y exportaciones. Hay documentadas exportaciones el año pasado de alrededor de 5 millones de dólares desde Colombia, una tendencia que esperamos que crezca, ¿no? que continúe en términos de crecimiento. Ok, y eso en materia de exportaciones y en materia de inversión, más o menos los cálculos que tienen en Colombia de a cuánto pueden ascender. Lo que está documentado por Fedesarrollo, de hecho, es que alrededor de 500 millones de dólares ingresaron hasta el año 2019. Ok, ayúdenos a entender un poco qué es lo que pasa con el tema medicinal. ¿Qué usos se le están dando? Si puedo decir, ¿qué mitos se están rompiendo? ¿Y esto hasta dónde puede llegar? Mire, aquí hay una regulación general, la más importante, que es la Convención Única de Estupefacientes de 1961. No vamos a entrar en esos detalles, pero lo importante es que esa convención dice: hay unas sustancias que tienen unos usos medicinales y científicos, pero que también pueden ocasionar daños a la salud. Luego se permiten únicamente los usos medicinales y científicos. En ese listado, desde el año 61, está el cannabis. Lo que es novedoso es que hay cada vez más evidencia sobre las bondades medicinales del cannabis, y hay plena evidencia sobre principalmente 3 familias o sobre 3 patologías, digamos, sobre 3 sectores. El primero de ellos es sobre el dolor, es decir, sus beneficios para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen dolor crónico, dolor semiagudo o agudo. El segundo grupo sobre el cual hay muy buena evidencia sobre las enfermedades que implican el sistema nervioso central y temblores, espasticidades, tales como Parkinson o como la epilepsia refractaria, por ejemplo. En menores hay unos casos absolutamente exitosos. Y el tercer asunto serían los efectos secundarios de la quimioterapia como tratamiento del cáncer, con pérdida del apetito, pérdida del sueño, mareos. Entonces allí también hay evidencia. Cuando se habla de cannabis medicinal, Carlos Enrique, muy importante que sepamos que eso implica siempre la mediación de un médico. Es el médico quien puede recetarlo en las cantidades, la dosis, la frecuencia que él considere de acuerdo con el paciente. Ok, pero en ese orden de ideas, digamos, el desarrollo de los productos, ¿hasta dónde está llegando? Se lo pregunto porque hay una percepción, y no sé si sea una realidad, en donde mucha del potencial que podemos desarrollar, no solo como cultivadores, sino como desarrolladores de productos de mayor valor agregado, está un poco rezagado. Usted me corrige. Pues me alegra contradecirlo, Carlos Enrique. Qué bueno, gracias. Porque mire, esta semana anunciamos el lanzamiento de nuestra línea de productos en Alemania, y son productos terminados que están disponibles en las farmacias para los pacientes en Alemania. ¿Y los terminaron acá? Elaborados totalmente en Colombia, cultivados en Pesca, Boyacá, de pesca para el mundo, digámoslo así, para los pacientes en Alemania. Pero productos terminados también hemos enviado a Brasil, a Israel. Entonces, fíjense que no es que estemos enviando a unos productos a unos países de bajos estándares farmacéuticos, sino todo lo contrario. Países que están reconocidos por ser altamente sofisticados en términos farmacéuticos, con unos requisitos muy complicados, y Clever Leaves está llegando a esos mercados. Por supuesto, también exportamos materias primas, pero exportamos las dos cosas, materias primas y productos terminados.
Pero además, esas materias primas no son con poco valor agregado, son con alto valor agregado y además tienen una cosa que es la otra palabra, otro concepto clave en esta industria, es la calidad. ¿Qué sigue? Me preguntan a veces. Ahora tenemos la regulación, ahora ¿cómo llegar a esos mercados? Calidad, certificaciones de calidad. Para llegar a Europa necesitamos la certificación de buenas prácticas de manufactura de la Unión Europea, emitida por un país de la Unión Europea. ¿Sabe cuántas empresas de cannabis medicinal tienen esa certificación en Latinoamérica? No. Una, y es Clever Leaves. La industria tiene que moverse hacia allá. Lo mismo las certificaciones del INVIMA, las certificaciones de calidad de los países de destino, porque es eso lo que finalmente nos va a permitir entrar a esos mercados altamente sofisticados. Qué bueno. Ayúdenos a entender un poquito cómo es el tema de la exportación de flor seca, porque cuando uno lo vio como un tema, pues, particularmente como un tema de poco valor agregado, pero no sé si eso dentro del conjunto de la estrategia de exportar temas y productos de cannabis medicinal hace un juego bastante interesante. ¿Cómo es un poco exportar flor seca? Pues esa es una muy buena pregunta. Primero, recordar que la flor seca representa más del 50% del mercado global de cannabis medicinal. Nosotros en Clever Leaves hace unos años dijimos no nos esperemos a la regulación en Colombia y montamos otra finca de cultivo en Portugal, desde donde ya exportamos flor seca a Israel y a Alemania y a Australia. ¿Qué significa eso para Colombia? Pues que podemos exportar ahora flor seca como dos cosas, como materia prima o como producto terminado. Como materia prima, tiene que cumplir los estándares de calidad de la industria farmacéutica. Eso quiere decir que esto no es regar unas semillas y esperar a que crezcan unas plantas con cualquier fertilizante. No, esto es no pesticidas, no metales pesados, no microbiología. Es decir, cómo se tratan las cosas en la industria farmacéutica. Y como producto terminado, requiere un tratamiento adicional para que este producto, además de cumplir todos esos estándares, pues tenga unos que cumpla las expectativas de los países y de los clientes en términos de cannabinoides, eso es muy importante, en términos de apariencia, de olor, de sabor, y lo que ya mencioné, para que cumpla estándares farmacéuticos. Entonces sí tiene mucho valor agregado e implica una inversión en tiempo, en recursos, bastante grande. Miremos la última decisión del gobierno en términos del uso industrial del cannabis en diferentes sectores. ¿Cómo la está viendo usted, teniendo en cuenta que están muy metidos en el tema del cannabis medicinal? Pero ¿cómo ve usted esta decisión? ¿Qué potencial tiene y qué posibilidades tiene Colombia para desarrollarlo? Pues ahí en los usos industriales hay como dos familias, ¿no? La que tiene que ver con las fibras. Y ahí yo creo que Colombia pues tiene grandes ventajas agroclimatológicas, de mano de obra, de un buen sector agrario. Habría que fortalecer otros elementos de nuestro sector agrario, pero creo que ahí hay un potencial importante y está cada vez más, se le encuentran cada vez más usos a ese cáñamo o cannabis con fines industriales. Por ejemplo, los carros de Fórmula 1 tienen muchas partes que hoy en día se fabrican a partir del cáñamo, ¿cierto? Eso es una familia de usos industriales. La otra es la que en la regulación nuestra incluye alimentos y bebidas, que es un sector enorme en algunos países como en Estados Unidos. De nuevo, lo que ya se reguló incluye la posibilidad de producir esos productos, perdón la redundancia, y exportarlo. Nos falta la regulación que nos dice cuáles son las reglas del juego para poder poner a disposición de los consumidores en Colombia ese tipo de productos. ¿Y ustedes van a participar de este nuevo potencial, es decir, en el cannabis, en el uso industrial del cannabis? Pues Carlos Enrique, una vez más nosotros nos adelantamos un poquito a la regulación y hace alrededor de un mes o 2 meses lanzamos en Estados Unidos nuestra línea de bienestar con cannabidiol, con CBD, que es uno de los productos, uno de los cannabinoides no psicoactivos del cannabis, y lanzamos nuestra línea en Estados Unidos que se llama JoySol. Esperamos pues tener muy buenos resultados con esa nueva línea. Es decir, ya estamos jugando. En las fibras no, ese es un juego que nosotros no conocemos, es decir, no hemos explorado y por ahora estamos concentrados en lo que nos hemos propuesto para estos siguientes años.
En el caso de Estados Unidos, ¿ustedes hacen la producción desde acá o desde otro país? La hacemos en Estados Unidos, Hay, justamente porque no se permitía, no estaba regulado este asunto en Colombia, entonces exportamos la materia prima y lo elaboramos en Estados Unidos. ¿Y están pensando en poder desarrollar productos ya con esta aprobación, hacerlos acá en Colombia? Pues yo creo que haría sentido hacer esa transferencia tecnológica desde Estados Unidos hacia Colombia y generar ese valor agregado acá. Tenemos que hacer los números y ver también cómo se implementa esta nueva regulación, ¿cierto? No, ok. Usted ha mencionado varias veces en varias respuestas una palabra mágica que creo que es el INRI de ustedes, regulación. Cuando uno escucha a representantes de gremios y empresarios sobre este tema, siempre mencionan la necesidad de avanzar en ella, en la regulación. ¿En qué estamos en este momento? ¿Qué tanto se ha avanzado y qué tanto falta? Pues a ver, Colombia en el 2016, cuando aprobó la ley, era un país pionero, como ya lo hablamos, y parecía una muy buena regulación, y lo fue en las primeras de cambio. Necesitábamos una actualización de esa regulación para ser más competitivos, para aprender, para plasmar en la regulación lo que se había aprendido de la experiencia. Ese decreto del año pasado, el 811, avanza muy bien en ese sentido, permite los usos en alimentos y bebidas, permite la exportación de flor seca, y ese decreto necesita diferentes resoluciones para terminar de completar el panorama. La primera es la que conocimos el fin de semana pasado, que hace referencia a los procedimientos para cultivar, para obtener licencias, cupos, es decir, para empezar a operar, sobre todo de cara a la flor seca, ¿cierto? Ahora vienen otras dos resoluciones muy importantes. Una de comercio exterior, que nos indica el cómo, los procedimientos para exportar el cannabis y sus derivados, es decir, la flor y los derivados. Y la tercera es la que hace referencia a alimentos y bebidas para el territorio nacional. La segunda, es decir, la de comercio exterior, el gobierno ha manifestado que espera emitirla en el próximo mes, y la de alimentos y bebidas, yo pues según entiendo, va a tomar un poco más de tiempo. No, ok. Esa es la siguiente pregunta. Estamos hablando de cuánto tiempo más, porque a veces los anuncios se quedan en eso, en anuncios, y mientras se logra implementar, de pronto estamos perdiendo una ventana de oportunidad bastante importante. Yo creo que, a ver, la regulación que ya está nos permite empezar empezar unas actividades a partir del lunes. Clever Leaves nos hemos preparado desde antes del decreto para estar en el partidor una vez se actualizara la regulación. Cuando yo digo en el partidor, eso no significa mañana, porque los ciclos en la industria farmacéutica son demorados. Hay que desarrollar el producto, hay que hacerle unos lotes piloto, unos lotes de validación, luego hay que correr las estabilidades, es decir, la vida útil del producto. Entonces esto toma tiempo, pero esta regulación sí nos permite poner en la práctica eso que en Clever Leaves ya veníamos practicando, digamos, a manera de investigación en los últimos años. ¿Contra quién estamos compitiendo? Y cuando me refiero, usted mencionó unos países que están desarrollando en este momento la industria, pero digamos en la región, ¿quiénes son nuestros competidores? Si un inversionista afuera está mirando dónde puede invertir recursos para desarrollar una industria como la del cannabis, ¿contra quién nos estamos pegando los codazos? Pues en la región yo creo que llevamos la delantera, Carlos Enrique, afortunadamente, pero hay otros que están también entrenando y calentando los músculos para competir con nosotros, que son Ecuador, Perú, México, Uruguay, que empezó antes que nosotros, de hecho, Jamaica, y en otras regiones, por ejemplo, Sudáfrica, Lesoto, también están promoviendo la industria para convertirse en países productores. Yo diría en la región, los que le mencioné, y Sudáfrica y Lesoto, como países competidores fuera de la región. Hoy en día competimos ¿con quiénes? Con los canadienses, con los holandeses, con los australianos, con los israelíes. Fíjense qué lindo tener a Colombia compitiendo con esos países que son una vez más altamente sofisticados. Para nosotros en Clever Leaves significa un gran orgullo de país estar compitiendo con estas industrias, con estas empresas que empezaron antes que nosotros, que tuvieron más inyección de capital, pero pues hemos demostrado que un emprendimiento colombiano con la gente adecuada, con la visión adecuada, pues puede lograr convertirse en un líder global en esta industria.
Otro tema clave en el desarrollo pues, de una industria, como usted bien dice, de emprendimiento, es la financiación. Y obviamente en la financiación pues hay muchos actores. Sin embargo, uno ve que el sector financiero tradicional, salvo un par de casos, y usted me sigue corrigiendo por favor, ha estado muy reacio en entrar decididamente a apoyar el sector. ¿Qué ha pasado con el financiamiento del sector financiero? Y ahora si quiere miramos un poco todo lo de que son fondos de capital privado en este escenario. El sector financiero ha tenido sus dudas para ingresar a este sector de la economía. En Colombia hay dos bancos que trabajan con la industria, siendo uno de ellos el Banco Agrario, que en todo caso, por más voluntad que tenga, hay actividades que usualmente no realiza, como por ejemplo la monetización, es decir, el ingreso de divisas al país y la conversión de esas divisas en pesos. Ese es un proceso que ha sido doloroso para la industria. Y lo que esperamos es que esta ley, que esta resolución también hace referencia a la bancarización y el decreto también, pues permita que cada vez más bancos ingresen a apoyar este sector. Yo diría que hay un asunto relevante y es el Safe Banking Act, que es un proyecto de ley que está de nuevo en el Congreso de los Estados Unidos. Eso podría cambiar el juego porque le permite a los bancos en Estados Unidos trabajar con la industria del cannabis sin que eso se convierta en un riesgo para ellos. Okay. Eso podría representar un beneficio para la industria en Colombia a partir de un cambio en el sector financiero en Estados Unidos. O sea, esa sería una señal clave para el desarrollo desde el punto de vista financiero y de acceso a recursos. Claro, porque es que hoy en día hay muchas limitaciones en Estados Unidos por ejemplo, para que el dinero producto del cannabis medicinal pase de un estado al otro. Eso implica un riesgo para el sector financiero. Y lo mismo ocurre cuando traspasa las fronteras internacionales de Estados Unidos. Entonces, es un reto, digamos, saber navegar siempre esas regulaciones. ¿Cómo está el tema de acceder a recursos de fondos de capital privado, de iniciativas privadas en apostarle a este sector? Pues yo le hablo de nuestro caso. Nosotros hemos conseguido alrededor de $200 millones en capital privado. Esto antes y durante nuestra salida a Nasdaq, que fue hace ya más de un año, en diciembre del 2020. Entonces, pues ese es nuestro caso. Yo entiendo que no hay tal abundancia como hubo en los años 2018, 2017, 2016. Sin embargo, yo creo que pues, un inversionista tiene capacidad para analizar cuál es un buen proyecto, cuál tiene futuro y poner su inversión allí. Y un poco los mensajes que están mandando los bancos centrales, no solo desde acá, sino en Estados Unidos ya están alistando aumento de tasas y demás. ¿Eso de alguna manera les va a poner alguna restricción o usted considera que hay suficiente liquidez en el mercado para que sigan apostando en un sector como este? Yo diría, aquí entramos como en unos terrenos que no son realmente mi fuerte, Carlos Enrique, pero yo diría que en el último año uno ve que hay ciertos sectores de la economía que han resultado un poco castigados por la coyuntura internacional. Entonces, los mercados de alto riesgo como tecnología o cannabis, pues han visto un movimiento de capital hacia inversiones más seguras, ¿no? Pero pues yo creo que eso lo tiene más claro usted que yo. Gracias por lo que me toca, pero no creo. Ya para finalizar, doctor Julián, quiero hacer una pregunta sobre la coyuntura que estamos viviendo. Y es que estamos en época electoral. ¿El sector está en el radar de los candidatos? Uno cuando oye a los candidatos a veces no los oye hablar sobre algunos temas que no sé si es porque los tengan vedados o porque hay un desconocimiento de lo que está pasando. Pero ¿sí está el sector en el radar de los candidatos? El año pasado, el primer foro de precandidatos que hubo el año pasado se hizo en la Universidad de los Andes y fue sobre política de drogas en términos generales, pero se abordó en varias oportunidades el tema del cannabis medicinal. Es decir, yo creo que, si no todos, la inmensa mayoría de los candidatos han expresado que creen que el cannabis medicinal es un sector que debe ser promovido en Colombia y que debe continuar. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que estamos en el punto en que esta industria no depende
de una iniciativa de gobierno, sino yo creo que ya se ha convertido en una iniciativa de Estado. Fíjese, en el 2009 se modificó la Constitución para permitir los usos medicinales de las sustancias psicoactivas. Esto fue una modificación del artículo 49 de la Constitución, promovida por el Ejecutivo, 2009. En el 2015 se emitió un decreto de iniciativa, por supuesto, del Ejecutivo, con otro presidente, para iniciar esta industria, pero en el 2016 se aprobó la ley de cannabis medicinal, que fue de iniciativa del legislativo. Y ahora tenemos un decreto y unas resoluciones otra vez del Ejecutivo, de otro gobierno, lo cual llevamos 3 gobiernos que han promovido los usos medicinales del cannabis, y pues yo diría que eso nos convierte ya en una iniciativa de Estado y no tanto una iniciativa de gobierno. Ok, y ahora sí, para terminar, ¿cuál sería el mensaje que usted le mandaría hoy al gobierno, a los candidatos y en general al sector empresarial sobre el potencial que puede tener el cannabis en la industria colombiana y en el agro colombiano? Sí, yo diría, primero, usted me decía al gobierno yo diría reconocer que ha habido un proceso de diálogo con el sector, con la industria, con las asociaciones, muy constructivo, y ojalá en otros sectores de la economía se repitieran estos procesos de diálogo en donde pues, se va llegando a buen puerto completando la regulación. Ahora necesitamos que esa implementación de la regulación responda al espíritu de la norma, es decir, hay un espíritu de promover la industria. Ahora necesitamos que la implementación de esa regulación sea ágil, sea veloz, tenga interpretaciones favorables para los pacientes, para la industria. Eso es lo primero, reconocer e invitar a que la implementación sea de manera ágil y propositiva también. Al resto de stakeholders o de actores relevantes del agro, del sector financiero, yo los invito a que nos conozcan, a que se informen sobre qué es el cannabis medicinal, quién es Clever Leaves. A nosotros nos gusta hacer un libro abierto, Carlos Enrique. En nuestra finca ha estado desde el presidente hasta delegados de los bancos, de las diferentes instituciones, de centros de pensamiento, universidades, porque creo que aquí tenemos que hacer una labor de pedagogía para que el país entienda o nuestros ciudadanos entiendan que esta es una actividad plenamente lícita, que genera empleo, que genera inversión, que tiene empleo rural formal, que eso me parece muy importante en la reactivación de la economía, y que pues le representa una oportunidad de exportación para Colombia, que es diversificar nuestro portafolio de exportaciones no mineroenergéticas, pero además a destinos no tradicionales. Entonces es una invitación a que nos conozcan y a apoyar esta industria para que Colombia tenga un nuevo renglón relevante en la economía. Me estoy despidiendo mucho, pero no me quiero ir. Le voy a hacer una última pregunta, sobre todo por una experiencia que no es muy común en Colombia, y es que llegue una empresa a Nasdaq. ¿Cómo fue ese ejercicio? ¿Cómo llegaron allá? ¿Y qué ha significado para ustedes estar en Nasdaq? Pues el ejercicio fue de aprendizaje, Carlos Enrique. En efecto, pues que una empresa nazca en Colombia de 3 colombianos y termine listada en Nasdaq. Nosotros fuimos a Nasdaq a través de una figura que se llama un SPAC, que es un vehículo, es una empresa que se crea justamente para que otras empresas que quieren llegar a Nasdaq tengan ese vehículo y vía una fusión de esas compañías terminen listadas en Nasdaq. Esto implica un alistamiento en términos financieros con todo el sistema SOX, en términos regulatorios, en términos de calidad, en términos de compliance con las regulaciones, en términos de documentación, trazabilidad. Entonces fue todo un reto, pero más yo diría que un reto que solo hubiéramos podido alcanzar con el equipo de personas que tenemos nosotros en Clever Leaves. Y ahí yo creo que esa es la salsa secreta de una compañía, es tener un equipo de trabajo comprometido, bien preparado, dispuesto a dar la extramilla, a tener esta actitud emprendedora. Entonces, así llegamos a Nasdaq. Ahora pues nos toca operar como operan las empresas públicas, con documentación, informes, reportes, erradicar los documentos. Digamos que sí implica una serie de actividades adicionales que estamos tratando de hacer cada vez más naturales en nuestra compañía.
Perfecto, doctor Julián, muchísimas gracias por acompañarnos, muy grata conversación y qué bueno que lleve un emprendimiento diferente en un sector distinto, sobre todo que apoye un sector tan importante como el agro. Muchas gracias. Carlos Enrique, gracias a usted. No me quiero despedir sin hacerle una invitación. Ojalá nos visite en Clever Leaves. Estamos en el Valle del Sugamuxi, una zona. Pesca Boyacá tiene 0 homicidios por cada 100.000 habitantes, no guerrilla, no paramilitares, no extorsión. Es una zona de gente buena, trabajadora. Entonces yo creo que además de disfrutar la ida, pues tendrá la oportunidad de conocer nuestras operaciones allá. Dejamos la invitación abierta. Mil gracias, allá estaré seguramente, claro que sí. Muchas gracias, doctor Julián, muy amable. Gracias, Carlos Enrique. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Nos encontramos la próxima semana y los invitamos a que nos sigan en nuestras distintas plataformas y en semana.com. Una feliz semana para todos.